8:07 y estamos de regreso. Ayer vi las noticias, la nota donde salía aplicaciones para ver el eclipse. ¿Hay aplicaciones? ¿Lo ve a través del celular? Claro, me enfocáis en el celular y lo que el celular hace es... ¿Actúa como lente? No actúa como lente. Lo que hace... Porque tú vas a mirar la pantalla del celular. Sí. Entonces no vas a estar mirándolo directamente. Y lo que va a hacer en la aplicación es simplemente aplicarle un efecto. Nada, es como ver los conciertos en el celular cuando la gente va a través del celular. Mejor tener los lentes. Quiero mirar hacia arriba. Quiero mirar hacia arriba. Alberto Mayol, ¿qué prefiere usted? ¿Directamente o a través del celular? Directamente con los lentes, por cierto, porque... No, yo... A mí me ha hecho mucho pensar el eclipse. Estas cosas populares no le parece. Sí. A ver, cuéntanos. Sí, porque la otra vez estuve buscando eclipses de otros planetas. Y los eclipses de otros planetas son súper fome y feos. Entonces dije, ¿no seremos el centro del universo? ¿No existirá Dios? Empecé a pensar en esas cosas que se pensaban en la Edad Media. Que ¿Ya? ¿Y cuál fue la conclusión? Entonces, bueno, fue un momento fue mi momento creyente, entonces lo valoro. Pero la verdad es que no ha llegado a ninguna conclusión, pero me pareció sorprendente porque la diferencia entre nuestro eclipse y los otros eclipses es mucha. O sea, ¿qué? Porque en ninguna parte coincide el tamaño relativo de la luna y del sol de manera tal que lo tape completamente y solo quede la corona. Es una cosa... No coinciden. El eclipse en Júpiter pasa una piedra por el medio del sol. Claro. Entonces, es horrible, no tiene ni una gracia, así como, este es el eclipse, no se acabó el mundo, nada. Entonces, ahora es divertido que estemos así como tan estresados con el eclipse. Porque siempre los ¿Estás estresado? Nosotros no estamos estresados. Están todos yéndose al punto cero. La expectativa. Es como, entonces, pero lo divertido es que normalmente, primero, esto históricamente es una mala noticia. Sí, claro. Se asume que efectivamente es muy catastrófico. En segundo lugar... O sea, de hecho en Egipto lo usaban para demostrar el poder del faraón, digamos, que era capaz de hacer que el sol renaciera. Exactamente, porque se acababa el mundo. Se venía el acabo del mundo. El acabo del mundo. Entonces, es interesante eso porque efectivamente ahora... que sabemos que el mundo sí se va a acabar, sí o sí, por culpa nuestra. ¿no? Y no más allá del 2050. Sí, y que tenemos que contar un par de años, que puede ser décadas o un par de... Se va a terminar justo cuando Chile descarbonice su economía. Sí, más o menos. El 2050. Más o menos. Cuando sabemos eso, es refome, porque ya sabemos que nosotros lo vamos a lograr antes de lo que haga cualquier cuerpo celeste. Claro. O Dios o cualquiera, nosotros lo logramos antes. Yo creo que hay que hacer lo que siempre se ha hecho, avisar que se viene el fin del mundo, que la gente compre el arco y la flecha, sal, porque la sal es importante, un fósforo, porque eso de hacer fuego con 2 palitos es complicado. Sí, muy difícil, la gente ya no sabe. Sí, y eventualmente los va a tener que usar. En algún momento después del eclipse, digamos. Puede ser en 30 años plata más. Y ser ingeniero al mismo tiempo. Para poder sobrevivir en el futuro post-apocalíptico. Claro. Sí. Oye, bueno, nos dicen nuestros auditores, nos preguntan dónde comprar los lentes. La verdad es que la recomendación que hizo Luis Chavarría, Luis, es comprar lentes y fijarse que estén certificados, que traiga la norma ISO y que estén certificados. Y que no se vea nada, en el fondo, lo que decía él. El lente para lo único que sirve es para el eclipse. Claro. Porque si se lo pone sin eclipse, se va a pegar con el poste de la esquina. Ya, agradecemos entonces las preguntas. Tenemos suerte que no salió ninguna pregunta así como las preguntas que le hicieron al profesor Massa. ¿Podría fallar el eclipse? Ya, nosotros practicamos todo eso para que no nos saliera ninguna de esas. Yo las borré. Sí, la Pati las tenía anotadas y las iba tachando. Sí, porque doctor Chavarría, ¿se podría correr? ¿La luna tira el sol o la luna? Sí, por lo menos pasamos la prueba. Tenía miedo yo de la entrevista al astrónomo. Hoy ha estado bien en boga nuevamente el profesor Massa porque se publicó un video en el que él decía que no había que regalarle escobas a las niñas, ya por este tema de los estereotipos de género que vienen desde niños. Había mucha gente que lo aplaudió, que decía, claro, es como que al profesor Massa igual le aplauden todo, la verdad. Pero hay gente que le salió a criticar. Pero hay gente que criticó en redes sociales. Que era lo peor y porque se metían en estos temas, etcétera. Yo solo quiero colocar en contexto algo. No es primera vez que él menciona eso. Él le dicen algo muy puntual que tiene que ver con el contexto de que no muchas mujeres estudian temas de ciencias. Es por eso, va en esa línea. No es que se le ocurrió un día hablar
de temas de este estilo. Es porque hace siempre este llamado para que haya más mujeres que estudien ciencia, que se incorporen, y en ese contexto es que él dice esto, que no solamente ahora, lo ha dicho en sus charlas, en entrevistas, en una serie de ocasiones más. Pues lo digo para los que se sorprenden. Y además de 1 millón de personas que ha estudiado el problema de género. Claro, y además yo creo que es bien importante acostumbrarnos a que las personas inteligentes, brillantes, interesantes y todo eso, normalmente es atractivo escucharle pronunciarse sobre los valores últimos de la sociedad. Claro. ¿Ya? O sea, porque está lleno de gente que no tiene ninguna de las virtudes anteriormente citadas, ¿ya? Y que se pronuncia sobre los valores últimos de la sociedad de manera fácil, simplona y normalmente con efectos nocivos para el público presente, ¿ya? Entonces, de pronto decirle a un profesor que ha sido además el jugador del partido como 2 años seguidos, ¿ya? Decirle que no puede pronunciarse sobre otros temas porque él es un maldito experto en planetas, ¿ya? Es una cosa un poquito ignorante, digamos. Falta respeto. Y además, falta respeto, pero además revela que el principio de ciudadanía como que tiene que estar subsumido en, no sé, los cientistas políticos, los políticos y cosas por el estilo. Es ridículo. Entonces, la verdad que bueno que profesores de otras áreas se pronuncian sobre esos temas. Y a veces se pronuncian diciendo cualquier barbaridad porque no significa, o sea, al rector de Harvard lo sacaron porque en una entrevista dijo que le preguntaron por qué las mujeres publicaban menos, no sé, dijo, será una cuestión biológica, tal vez. Pero para que quede claro, no es algo que lo viene diciendo desde ahora. Sí, lo viene diciendo hace rato. En entrevista, el que haya ido a alguna charla de él, no es algo que ahora se le ocurrió empezar a hablar de otros temas, de género, no, lo ha dicho de siempre, y porque además es una pregunta que uno suele hacer como periodista, ¿por qué son menos las mujeres que estudian este tipo? ¿Ha ido variando eso? ¿Cuál es la impresión que tiene él en las mismas salas de clases? Y además porque si él se hablara solo de lo que él es experto, que él es astrónomo, no podría hablar de varias de las preguntas que les hacen, como por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando se evapora el agua en el planeta no sé cuánto y resulta que pasa tal cosa? Él siempre dice, yo no soy químico, pero más o menos lo que pasa es esto, ¿ya? Entonces no es experto en esa área, pero efectivamente puede contestar porque tiene información. Oye, escuchemos el audio que ha generado polémica un poco, lo que dijo el profesor Massa al respecto. Bueno, a él, si le regalamos una plancha y le regalamos una escoba para que aprenda a planchar, una ollita para que aprenda a hacerse la comida, a lo mejor lo vamos a dejar metido en la casa paciente. Pero a él le vamos a regalar un cohete, le vamos a regalar un Lego, le vamos a regalar para que empiece a ejercer. ¿Cómo debe estar prohibido por ley? Que le regalen una escoba a una niñita de 2 años. Yo tengo una nieta que tiene 3 años, mi hija casi agarró escobazo, una que le quería regalar o regalar una muñeca para que aprenda a ser mamá. Si mi nieta lo único que tiene que hacer es estimular su cerebro. ¿Cómo ser mamá? Ya vendrá aquello en 20 años más. Pero a las niñitas las condicionamos desde el día 1. Y una época que le dé la papa a la guagua. Entonces regalémosle un cohete, digámosle que sea astronauta, digámosle que vaya más. Hay una chica norteamericana que tiene 17 años y que habla varios idiomas y que lo único que hace es entrenarse para hacer que dirija la nave en rumbo a Marte. Y yo apoyo que sea una mujer la que pise Marte en primer lugar. Ahí está. Insisto con que esto no es algo solo de ahora, él lo viene diciendo desde hace bastante tiempo y tiene que ver mucho con este contexto de por qué son menos las mujeres las que estudian ciencia. ¿De verdad que hay gente que se escandaliza con esto? Sí, o sea, y no solo él, María Teresa Ruiz también ha hablado de este mismo tema, lo ha mencionado, ella tiene una opinión, estoy hablando de María Teresa Ruiz, que también es astrónoma, una opinión que también generó ahí cierta polémica porque ella decía que, de acuerdo a su experiencia, las mujeres en enseñanza media deberían estar en colegios solo para mujeres, para que así puedan desarrollar de mejor manera todo lo que tiene que ver con los ramos de matemáticas, de ciencias, que muchas veces como que a los hombres se les estimulara más ese tipo de áreas. Por eso que me sorprende que ahora haya esta reacción como contra José Massa. Una locura, sí. Pero a ver, la reacción, digámoslo, perdón mi sinceridad, ¿no? La reacción se da en las redes sociales, donde cualquier mono escribe cualquier cosa. O sea, donde no hay examen de ingreso, digámoslo, sí. Donde un ser mononeuronal tiene la misma cantidad de caracteres que un premio Nobel para expresar lo que quiera. ¿Ese es el terreno donde se va a discutir? Ok, sigamos de largo. Sí, bueno, claro, pero donde un jefe de una barra brava tiene las mismas posibilidades de expresión que un premio Nobel. No, yo creo que
el punto es que cómo cualquier sociedad reacciona frente a un punto. Yo creo que eso es lo interesante. Lo interesante es por qué puede existir una reacción como esta en vez de aprovechar todo este proceso en el cual tenemos la dicha de tener metido en la agenda hace mucho rato el tema de los astrónomos en Chile, que son científicos muy destacados a nivel mundial, porque la astronomía en Chile tiene virtudes geográficas que han sido capaces de trasladarse a la academia. Claro. Entonces, y deberíamos saber más historias sobre José Massa, sobre el trabajo conjunto que él ha tenido, por ejemplo, con Mario Amuy, ¿ya? Sobre Mario Amuy, a quien le quitaron un premio Nobel y la gente no tiene la menor idea que le quitaron un premio Nobel. Entonces, la verdad es que hay cosas tan importantes, tan interesantes que deberíamos empezar a valorarlas de esta discusión. Y cada tanto reírnos de alguna anécdota que pase con José Massa y quienes le hacen las preguntas, pero aparte de eso, yo creo que no hay que, o sea, meterse en este tipo de cosas y decirle no, tiene prohibido hablar de estos temas, limítese a lo suyo, por favor. Sí, que falta respeto, sí, no se puede. Pues. Ya, 8:18. Límites a lo suyo, Alberto Mayol. Vamos a ir a la música y en algunos minutos se viene Jueves de Mayol. Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 8:22 y estamos de regreso en este sonar informativo de día jueves de las postrimerías de junio que marca la mitad del año. Así es. ¿Algún otro descriptor? No, estamos enfrentando el crudo invierno, pero ya vamos a salir de toda esta larga noche. Falta todo el crudo invierno. Pero ya vamos en el camino de salida, hay que mirarlo de manera optimista. Muy bien, en AFP Modelo puedes aumentar tu sueldo en hasta 180,000 pesos al año porque tienen lo que realmente necesitas, la mejor comisión de todas las AFP. Cámbiate en afpmodelo.cl. Y el único plan realmente libre para tu negocio lo tienen Teleempresas con gigas y minutos libres. Escuchaste bien, libre y sin restricciones. Cámbiate hoy por solo 21.990 pesos mensuales al contratar desde 2 líneas en entel.cl/planesempresa. Entel Empresas. Y en lubricantes y baterías prefiere a Cedelco, una marca recomendada por el líder en ventas Chevrolet, desarrollado bajo exigentes estándares de fabricación, cubren toda la variedad que necesitas para el cuidado y mantenimiento de tu vehículo, ideal para clientes que exigen calidad a precios competitivos. Información con actitud. Escuchas a Patricia Venegas y Rafael Cavada en el sonar informativo del 105.3 FM. Seguimos aquí en Sonar Informativo en este día jueves. Estamos ya con Alberto Mayol, Jueves de Mayol. Sí. Tú traías algún tema que nos ibas a comentar. Sí, dos cosas. O sea, partamos con me llamó la atención un comentario que es bien interesante que hizo el presidente de la SOFOFA respecto al proyecto de mini invierno, que ha generado bastante polémica en el mundo empresarial. Comentemos lo que está paralizado por un tribunal ambiental. Claro, que es una mina de carbón. Exacto. Para producir carbón de alta calidad y en el proceso de descarbonización se consideró como un símbolo necesario, digamos, no hacer un proyecto que está asociado a producir carbón. Y ya es un comentario que es interesante. Es interesante, el punto son las aristas que supone. Él dice, bueno, hay cosas que suenan bien, pero no necesariamente son ciertas, porque claro, nosotros entonces para aquellas termoeléctricas que usan carbón, vamos entonces a comprar probablemente en Asia carbón, ¿ya? Vamos a subirle un barco y vamos a traer eso contaminando todo el proceso, ¿ya? Quedando una tremenda huella de carbono para poder usarlo acá. O sea, lo que dicen es que al no seguir con esto acá en Chile, exacto, vamos a tener que terminar importando. Exacto. Entonces, ese es el momento. Primero tiene toda la razón, ¿eh? O sea, claro, tiene toda la razón, eso es cierto. El punto es, ¿por qué esto que es tan cierto no importa para otras cosas? ¿Ya? Entonces, pongo algunos ejemplos. Bueno, por de pronto Chile compra, porque durante mucho tiempo se evitó generar a partir de energía solar, compra petróleo y gas
en lugares infinitamente lejanos. Egipto, Indonesia. El centro de licuefacción de gas que está en Quintero, hablando de lugares ultracontaminados, es para licuar el gas que viene de Indonesia. Exactamente. Y eso viene en unos barcos gigantes, pero aún así tampoco es que puedan traer todo el gas que necesita urbes completas. Comprenderán que tienen que venir muchísimos barcos pesadísimos que tienen una huella de carbono infinita, ¿ya?, para hacer eso. Y nosotros estábamos permanentemente pensando en cómo seguir con ese camino en vez de invertir y trabajar en solarización, que además nos convenía industrialmente. Pero voy más allá. Nuestro plan de fomento de las importaciones, ¿ya?, exportar nuestras materias primas e importar productos, entre comillas, industriales, incluye cosas muy pedestres, como, les voy a dar un ejemplo que todos lo hemos visto, ¿ya? Una de las cosas más ridículas que nosotros compramos al exterior, y que de hecho prácticamente destruyeron la industria nacional al respecto, son juguetes. Juguetes. ¿Ya? Juguetes cuando ustedes van, cuando uno lleva a su hijo a un cumpleaños, ¿ya? En la piñata, en todas las cuestiones, en las cajitas, ¿qué viene? ¿Ya? Una serie de juguetitos de plástico que literalmente duran un día y medio, ¿ya? O sea, que están hechos para hacer basura, ¿eh? Sí, que andan buscando el basurero para abajo, meterse allí, ¿ya? O sea, porque ese es su lugar natural, y efectivamente, y esa cuestión llega en unos containers gigantes desde China a bajísimo precio, ¿ya? Pero ese container, que trae algo que no necesitamos, ¿ya?, viene contaminando y generando una huella de carbono enorme. ¿Cuántas cosas como esa, que no son autos, que no son yo cosas... recuerdo que no hace mucho los juguetes llegaban con tolueno incluso. Llegaban con tolueno, bueno, y todavía algunos llegan y no están certificados y qué sé yo, y hay que ponerle atención. Yo trabajo ahí en Estación Central y hay muchos juguetes no certificados, digamos. No. Que lo prendí fue una protesta de Entonces, sí, es una idea interesante para la gente que hace protestas en la zona. Sí. Entonces, si uno se fija, hemos sistemáticamente hecho exactamente lo que ahora, a partir de un proyecto, de un tema, planteamos como una problemática. O sea, nosotros estamos permanentemente trayendo cosas desde muy lejos, cosas muchas de las cuales nos costaría 500, 600 pesos más producirlas acá, produciendo empleo, produciendo condiciones acá, ¿ya?, con mercados que además no son muy elásticos, o sea, donde la gente no es que va a comprar más o menos porque la cosa vale... Bueno, obviamente si te venden 4 cosas en 200 pesos, porque una chuchería, bueno, tú la puedes comprar porque es entretenido por 4 horas y media y divierte al niño chico u otras cosas, pero no tiene ningún valor. Entonces, toda esta discusión a mí me parece muy interesante. El punto de fondo es: ¿cuántas veces a alguien le había importado la huella de carbono que un barco produce viniendo desde Asia a Chile? Nunca. O sea, sí, le había interesado a la ONG, que no tiene ningún poder de decisión. Exactamente. Entonces llama la atención que aparezcan este tipo de argumentos que revela una cosa que es aún peor, y es que muchas de estas personas saben perfectamente lo que se produce con la actividad que se realiza. Y por tanto, bueno, naturalmente podemos asumir que perfectamente tienen conciencia entonces de las consecuencias negativas que tienen muchos de esos actos. ¿Qué sentido tiene que no haya en Chile prácticamente se haya destruido la industria de los zapatos, que se haya destruido que nos hagan, qué sé yo, marcos para los lentes acá, cosas que no son de altísima tecnología y no requieren unos conocimientos especializados ultra increíbles y unas maquinarias de gran sofisticación? O sea, todos pensamos que esos países tienen unas maquinarias increíbles para robotizar toda clase de cosas. La verdad es que hay cierto tipo de industria, por de pronto, la industria asiática de confeccionar las zapatillas carísimas que compramos, es maquila, o sea, le llevan a la casa a la gente las zapatillas para que las vayan pegando y las vayan armando. Pero además, por favor, digamos, la ciencia de hacer zapatos de cuero no ha cambiado mucho en los últimos 500 años. Ya tienen más máquinas por el camino. Sí, pero no es que sea unas máquinas tecnológicamente, no es una cosa que haga la NASA, ni mucho menos. Exactamente. Entonces, llama la atención este tipo de orientaciones en medio de un debate que es interesante. A mí me parece atractivo que podamos discutir en ese tono, o sea, decir, ¿sabéis qué? Pero en realidad, ¿cuánto es lo que mejoramos haciendo esto que parece tan necesario? Sí, pero si hacemos esa discusión, hagámosla completa, hagámosla en serio. Eso es lo que quería decir básicamente sobre eso, pero nuestro tema central es la visita ahora
a Jerusalén. Sí, pero vamos a ir a una pausa primero. Así que déjalo ahí, coloca freno. Ponemos el freno de mano. Exacto. Okay. Pausa. Para que sigas despertando tu actitud. Vamos y volvemos con más Sonar Informativo en el 105.3 FM. Estamos de regreso junto a Alberto Mayol en este Sonar Informativo. Jerusalén. A ver, básicamente el resumen ejecutivo es, la Cancillería chilena dijo que cualquiera de las visitas no iba a haber nadie de ninguno de los dos estados. Y en las dos visitas hubo alguien. Ahora, ¿quién dijo eso? ¿Cancillería chilena? Cancillería chilena, antes de. Okay. Antes de. Vale. Y no viajó nadie de Cancillería como para verificar el terreno que se cumpliera. Entonces, ahora, da la impresión, lo que pasa es que, ¿qué es lo que dice la autoridad palestina? Lo que dice es que todas las visitas al Aqsa, todas las visitas siempre van acompañados de una persona que es representante, pero no es autoridad en el fondo, no pertenece al grupo principal, sino que efectivamente acompaña y lleva. ¿Ya? Y aparentemente eso entonces habría implicado que se vulneró el acuerdo, ¿ya? Y por tanto entonces Israel hizo lo propio. ¿Pero qué fue primero? Entonces, entiendo que fue primero. ¿Cuál visita fue primero? Lo que pasa es que ahí hay un tema que yo la verdad es que estuve revisando y vi versiones encontradas. O sea, algunos decían que era más bien causa-efecto, y otros decían que fue primero que el embajador, porque quien visitó con Israel no era autoridad tampoco de Israel, sino que era el embajador en Chile. En Chile. De Israel. Sí. Entonces, que es un representante israelí en Chile. Es una autoridad igual. Por tanto, una autoridad, claro. Pero corrígeme si estoy equivocada, pero esa visita fue primero. Y después la de Al-Aqsa. Yo leí las dos versiones, eso es lo que me llamó la atención. Pero en orden cronológico, en distintos medios vi distintas versiones. Pero el asunto es, puede haber sido causa-efecto, o sea, puede haber sido que dado que ocurrió en un lado, tú aceptas el otro, ¿ya? O puede haber sido sencillamente que la tesis que mantiene el gobierno chileno ahora, se les pasó las dos veces. Evidente, ¿no? Pero evidente. Pero entonces, si tú tenís si tú tenís como personaje destacado de tu Cancillería a Mijaíl Bonito y a Benjamín Salas Cantor, te arriesgáis a este tipo de cosas. Sí, evidentemente. Si tenías a Mijaíl Bonito, no es nada improbable que te vayas a meter a Cúcuta. Y si tenías a Benjamín Salas Cantor, no es nada improbable que se te cuele gente en Jerusalén, donde cada paso hay que darlo con pie de plomo. Ahí está el punto de fondo. O sea, pero Mijaíl Bonito es no es de Cancillería, es de Interior. Es de Interior. Sí, bueno, pero claro, pero estaban a cargo del proceso. No, pero te hablo de su asesoría acá en Chile, la de Mijaíl Bonito, que es el que ha asesorado en temas como inmigración, la visa consular para los venezolanos, que ahora tiene a 300 venezolanos varados en Chacayuta y todo ese tipo de cosas, digamos. O sea, si tú le vayas a dar poder a gente que son advenedizos en estos temas, te vaya a pegar con toros grandes. Y hoy día tienes entonces a el Estado de Israel, la autoridad palestina, planteando a Chile entonces su malestar. Confrontando. Y por tanto, tu visita a Tierra Santa se transforma en un dolor de cabeza. Sí, yo quiero hacer una salvedad y como siempre he criticado mucho a la Cancillería chilena de este gobierno, yo quiero decir una cosa. Yo creo que el presidente igual en el tema de fondo fue súper categórico y fue súper honesto y decente cuando dijo: Chile no va a cambiar la Cancillería, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque nosotros apoyamos la salida de dos estados, uno palestino y israelí, con fronteras claras, aceptadas por ambos y respetadas. Me pareció que en ese punto el presidente estuvo súper bien. Sí. Ahora, eso también tiene mucho que ver con que la presión norteamericana muchas veces en favor de la causa israelí en Chile tiene políticamente menos penetración, porque no olvidemos que probablemente el país donde la colonia palestina es más influyente en el mundo es Chile. O sea, Beit Yala es una ciudad que está al lado de Betlehem o Belén. Beit Yala tiene 16.000 habitantes. En Chile hay al menos 300.000 descendientes de palestinos de Beit Yala que viven en Chile. 300.000.
O sea, el nivel de reproducción que tienen los miembros, los habitantes de esa ciudad, cuando llegan a Chile, es muy elevado. Entonces, bueno, evidentemente, o sea, tenemos, en Chile son relevantes políticamente, hay una gran bancada al respecto, son relevantes económicamente, o sea, es un escenario que es distinto, o sea, uno vas a encontrar, no sé, en muchos países del mundo, en Estados Unidos, qué sé yo, que las fortunas de los palestinos compiten o le ganan a las fortunas que vienen de los israelíes, ¿no? Acá sí es algo que ocurre. Por tanto, hay una articulación que es bastante más interesante, y por tanto, efectivamente, Sebastián Piñera no se sale de la línea y seguramente habrá recibido muchas presiones para ir para un lado o para otro, y probablemente por eso es que Israel ha sido el más enfático en señalar su malestar. Sí, claro. Porque, bueno, pero que en general es más enfático. O sea, bueno, recordemos lo que pasó, pero además lo que pasó acá en Chile con lo de Cubillo, ¿se acuerdan? Exacto. Lo que estuvimos comentando al inicio de la semana con el grito que ellos interpretaban como el que nos salta es judío. Pero esa y se refería, pero es que mandaron una carta y un reclamo oficial. De las maneras de hacer el ridículo grandes que he visto últimamente, esa se lleva la palma. Una carta al Mercurio publicada, Gabriel Saliasnik, que fue presidente de la comunidad judía, indignado diciendo que Chile estaba invadido por el antisemitismo, y el grito era el que nos salta es Cubillo. Y ellos escucharon el que nos salta es judío. En todo Chile, y nadie se le ocurrió pensar que en las manifestaciones de los profesores era muy improbable que saliera ese tema. No había tesis sobre el poder del sionismo. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay un tema que tiene que ver con Israel, que lo que ha generado los gobiernos de Netanyahu ha sido muy malo para el proceso de paz de la zona. O sea, no nos olvidemos que estamos hablando de que hace 20 años, no con demasiados preclaros autoridades en el mundo, se logró avanzar a una solución de 2 estados, y se logró llegar a preacuerdos bastante potentes, y de repente estamos en la situación completamente contraria. Claro. Entonces, y gracias a un Netanyahu que ha convertido a Israel en una isla contra toda la opinión del mundo, con un muro de 700 kilómetros de largo y un promedio de 10 metros de altura, que viola todos los derechos de los palestinos, y que cuando tú le discutís le dices, bueno, pues en mi país no hay atentados gracias a este muro, y ese es todo el argumento a favor, además de satanizar a los palestinos. Y el problema de ese tipo de lógica, que tiene mucho que ver cuando hablas del caso de Cubillo, es cuando tú eliges una confrontación de esa naturaleza, el único que sale beneficiado del otro lado es el no dialogante. El cabeza de pistola, el bueno para las piedras, qué sé yo. Ese es el que sale beneficiado, porque ese es el que va a tener derecho a confrontarte. Porque el que dialogue no te va a poder confrontar, porque tú, como estás altisonante, el dialogante se ve estúpido al lado del altisonante. Claro. Entonces, los únicos que ganan son los extremos. Y eso es lo que pasa, y finalmente, y eso aumenta el poder entonces de los líderes tipo Netanyahu. O sea, es lo que a mí me parece, por ejemplo, que ocurre mencionábamos a Cubillo, lo que pasa con ella cuando ella elige al Instituto Nacional, ¿ya?, como el motivo fundamental de las noticias, de la relación con la opinión pública, ¿ya? Porque finalmente está eligiendo no al Instituto Nacional, está eligiendo a los que se enfrentan a carabineros en el Instituto Nacional, está eligiendo a los carabineros metiéndoles en el Nacional y hostigando de manera tal de que efectivamente sean esos los que tengan la mano, porque efectivamente son los que pueden responder. Y cuando se produce esa estructura, ¿ya?, ella queda como heroica porque está enfrentando gente muy violenta, ¿ya?, pero en esa gestión no hay un centímetro de educación. No hay una gestión educativa, no hay un ministerio de educación. Porque el diálogo sobre educación se transforma en un diálogo sobre represión. Exacto. Entonces, ¿qué tienen que decir quienes planean o plantean que el asunto debe mantenerse en los términos de educación, educadores, educandos? Exactamente. Entonces, es lo mismo que está pasando, lo que pasó en Israel durante muchos años, y que hoy día estamos viendo el fenómeno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tú dices bien, el gobierno de Sebastián Piñera iba con un discurso muy específico, relevante, con impacto político, algo que además Sebastián Piñera, y debo reconocer que eso es valioso ha sido en este gobierno, que más allá que no me guste su política exterior, ha tenido una activa visión de la política exterior, cosa que en Chile es muy infrecuente. Y del problema palestino-israelí más activa todavía, porque
hubo una visita de Sebastián Piñera en su primer gobierno y el reconocimiento del Estado de Palestina. Sí. Entonces, eso es una muy rara perla dentro de la política exterior chilena que se limita a inclinarse junto a otros más. A subyugarse de acuerdo al momento. Claro. Entonces, yo creo que efectivamente ha habido allí política, incluso en su momento la política de meterse activamente en el tema de Venezuela, tenía mucho que ver con su elección y qué sé yo, pero igual tuvo la osadía de entrar en ese y eso a mí me parece que es interesante. Esa osadía se transforma en temeridad cuando tú tienes asesores que te comienzan a decir a Cúcuta. Bueno, exacto. O que no te dicen, no te vayas a meter a Cúcuta. Y que no construyes un repertorio a tal punto que hoy día el mismo presidente Piñera ya no está activo respecto a Venezuela. ¿ya? Claro. Vuelvo a decirlo, irónicamente después de la visita a China, no está activo respecto a Venezuela y por tanto todo lo que construyó antes entonces se pierde. Pero más allá de eso... Permíteme hacer una aclaración en ese punto. Yo he seguido bastante el proceso venezolano desde el principio. Cuando tú tienes una oposición política venezolana tan irresponsable que se retira de las primeras elecciones post-triunfo de Chávez y le deja a Chávez toda la cancha, y se retira de las últimas. Y se retira. Y su repertorio. En la primera y la última. Y su principal aliado, un ex director de la CIA, que es Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, dice: el problema es que hay 40 personas que se creen con derecho a suceder a Maduro y no tenemos cómo jerarquizar. Tú tienes que decir: tengo que tener un repertorio un poco más amplio que ir a pararme a apoyar a la oposición, tengo que tener un plan B, tengo que tener una visión de futuro que vaya más allá de Juan Guaidó, porque Juan Guaidó, el puesto de Juan Guaidó lo han ocupado en rápida sucesión o en lenta sucesión Enrique Capriles, Leopoldo López y ahora Juan Guaidó. Exacto. Y ninguno ha logrado hacer nada porque la oposición venezolana es de mala calidad. Sí, pues. Y esa realidad es inalterable e indesmentible. Y digámoslo de un modo brutal, cuando los gringos le dicen ya está todo listo, ahora ustedes pueden hacer el golpe, y dicen, pero nosotros ¿por qué? Sí, nosotros ¿por qué? O sea, imagínense que Merino dice, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí esto si yo no tengo por qué hacerme cargo de esto? Háganmelo ustedes y yo después me hago cargo de administrar los bienes, digamos. O sea, pero si ya a mí me entrenaron para el petróleo, no va a ser golpe. Entonces es ridículo desde el punto de vista de la maldad, o sea, no estamos hablando ya, olvidémonos de lo que iba a empezar, pero es ridículo, y por eso Putin le dice a Guaidó lo que le dijo. ¿Viste lo que digo? Es una cosa maravillosa. Me cae bien. Dijo, me cae súper bien, lo encuentro fantástico, pero tiene que aprender que uno no se para en una plaza, mira al sol, ¿ya? Y se nombra presidente de la República. Claro. Lo que quiere decir es que cuando uno quiere ser presidente de la República y no lo va a hacer mediante elecciones, igual tiene que hacer algo. Y en rigor lo que le quiso decir, hay que ensuciarse las manitas. Hay que ensuciarse las manitas. Entonces, creo que explica la cara de Leopoldo López cuando lo fueron a buscar y se lo paran al lado de Guaidó, se da cuenta que no iba a pasar nada, que no se iba a hacer nada y que iban a mirar efectivamente el sol, que hay mucho. Y no durante el eclipse. Y nada más. Patricia Venegas y Rafael Cavada siguen en la mañana editorial del 105.3 FM. Estás en el Sonar Informativo.